Soy Silvia González Ayala, especialista en enfermedades infecciosas o infectología. Con respecto a virus sincicial respiratorio, empezamos con el aumento del número de casos. Es un virus que habitualmente comienza la circulación se hace más intensa de semana a semana en la segunda quincena de abril. Este año hemos tenido un aumento muy importante del número de casos. Hay una discordancia entre lo que está afirmando la Autoridad Sanitaria Nacional y lo que muestra la realidad de la parte asistencial, tanto en los servicios de emergencia como en los consultorios y en la internación. Lo que pasa que la información oficial está atrasada porque corresponde a la semana del 17 de mayo, o sea que lo que estamos viviendo es la realidad. El virus sincicial respiratorio generalmente es conocido por producir infección en los niños pequeños, en los lactantes, los deambuladores, los menores de 2 años, y es una infección muy grave en el menor de 6 años, pero es un virus que produce infección en todos los grupos de edad y ahora ha tomado relevancia el conocimiento de la situación con los adultos, sobre todo los adultos mayores de 60 años, porque hay 2 vacunas para la prevención de las infecciones por virus sincicial respiratorio en nuestro país, que son vacunas que están disponibles en el subsector privado de administración con una sola dosis. Al estar solo disponible en el subsector privado, hay un límite que es la accesibilidad económica. Pero es importante que todo aquel que pueda acceder a la vacunación, estamos hablando 60 años y más, se vacunen, porque es una infección potencialmente grave en los adultos y con complicaciones similares a lo que ocurre con el virus de la gripe o influenza, es decir, en neumonía, posibilidad de complicaciones cardiovasculares del sistema nervioso. Eso por una parte. Por la otra, una de esas 2 vacunas que está licenciada para personas de 60 años y más tiene indicación de uso también en la gestante. Esa vacuna es la marca registrada Abrisvo de laboratorio Pfizer y está incluida en nuestro calendario nacional de vacunación, lo cual quiere decir que es obligatoria y gratuita para todas las embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de edad gestacional, que alcancen esa edad gestacional de acuerdo a lo que dicen los lineamientos desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de este año. ¿Y esto por qué? Porque sus hijos van a estar naciendo en la temporada de mayor circulación de virus sincicial respiratorio. Lo que se busca es que los anticuerpos generados por esas mamás pasen a sus hijos y de esta manera tienen la protección durante los primeros 6 meses de vida. Es muy importante que se conozca y que se cumpla con este calendario de vacunación, que se inicia así. Conforme estén disponibles los resultados, se podrá ajustar. Por ejemplo, prolongar por más tiempo la vacunación de la gestante, pero tenemos que ver los resultados. Por eso es tan importante que todos aquellos colegas que asistan niños con bronquiolitis, que identifiquen si su mamá fue vacunada o no, porque de esa manera también vamos a conocer la eficacia en nuestro país de la vacunación de la gestante para la prevención de la infección respiratoria por virus sincicial en los recién nacidos y lactantes.
Con respecto a los adultos, ahora vamos a hablar 65 años y más, en nuestro país cambió la recomendación de la vacunación antineumocócica. A partir de este año se abandona lo que se llama el esquema secuencial, que una persona cuando llegaba a los 65 años recibía la vacuna antigripal correspondiente a ese año y la primera dosis de una vacuna neumocócica conjugada 13 valente. Al año siguiente, esa persona recibía la dosis de vacuna antigripal correspondiente y la segunda dosis de vacuna neumocócica, que era una vacuna polisacárida 23 valente. Esto en la vida real era complejo porque la mayoría de las veces la persona no sabía qué vacuna había recibido, no conservó la certificación y si no estaba esa vacunación en el registro digital, no había forma de saberlo. Esto se soluciona a partir del 2024 con el uso de una sola dosis de vacuna neumocócica conjugada, que es una vacuna nueva, es una vacuna 20 valente. Y esto ya brinda protección al adulto, o sea que las personas con 65 años que vayan a recibir su primera dosis de vacuna antigripal este año van a recibir la dosis única de vacuna neumocócica conjugada 20 valente. Esto, desde el punto de vista práctico, es muy importante y lo otro es que la protección que brinda es similar a la del esquema secuencial. Así como recibe vacuna antigripal, vacuna neumocócica conjugada 20 valente, puede recibir en la misma consulta, si es que él lo necesita porque no tiene actualizado su esquema, la vacunación para SARS-CoV-2, que todavía en nuestro país se está usando la vacuna bivalente porque entró un número reducido, 115.000 dosis de la vacuna actualizada monovalente, que es XBB1.5, y por ejemplo a La Plata esa vacuna no llegó. Con respecto a la administración simultánea de estas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias, no hay ningún inconveniente. Se puede hacer en la misma consulta. En el caso de sincicial respiratorio estamos hablando si la persona la pudo comprar. No hay ningún problema. Y lo otro que es importante es que a futuro, esperemos que no sea en mucho tiempo, se va a disponer de vacunas para la prevención de las infecciones respiratorias, o sea, para virus de la gripe y para virus sincicial respiratorio. Ese es el futuro, una vacuna combinada. Hoy las tenemos en inyecciones separadas y se pueden administrar, reiteramos, en la misma consulta, pero siempre identificando qué vacuna se dio en cada región del brazo, ¿no es cierto? En cada región deltoidea, porque si hubiera un efecto indeseado local, saber a qué atribuirlo. Estamos hablando de vacuna para virus sincicial respiratorio, vacuna para influenza, vacuna para SARS-CoV-2. Las manifestaciones clínicas son comunes a todas las infecciones respiratorias. El resfrío, la tos, inicialmente seca, muy molesta, pero hay diferencias con respecto a la fiebre y con respecto también a la intensidad de la tos. Así, por ejemplo, las primeras infecciones virales respiratorias que usualmente comienzan en los escolares son producidas por virus parainfluenza. Ese niño escolar primario adolescente está en buen estado general, decaído y con una tos seca, machacona, intensa, que a veces le provoca dolor torácico, el dolor retroesternal.
Las infecciones por virus de la gripe, por el contrario, se caracterizan por un comienzo solemne con temperaturas mayores a 38 grados y medio, los ojos se ponen rojos, duelen, hay dolor retroocular, el resfrío que en las primeras 24 o 36 horas parece una canilla perdiendo, nuestra nariz, como dicen las abuelas, esa agüita que a veces lastima el labio superior, el dolor de cabeza muy intenso, los dolores musculares, articulares que a veces con un antipirético analgésico se tira, como dicen, 12 horas, pero ya al día siguiente realmente el compromiso es importante. Y con respecto a esto nos vamos a detener porque eso que se hace como decir, bueno, puedo, al comienzo de la enfermedad somos un arma biológica porque estamos contagiando a los demás. Entonces, realmente, desde el punto de vista de la responsabilidad individual y social, si uno tiene manifestaciones clínicas de una virosis respiratoria, quedarse en casa, no concurrir al trabajo, no viajar en transporte público, y si lo hace, debería hacerlo con barbijo y con anteojos, es decir, cortar la posibilidad de transmisión. Y virus sincicial respiratorio tiene un comportamiento similar con las características que en el adulto, y si hablamos del adulto mayor, la fiebre no es tan llamativa. El adulto mayor responde con escasa fiebre, en realidad tiene cuadros subfebriles. Y en los chiquitos, en los lactantes, en el caso de la afectación respiratoria de un cuadro de bronquiolitis que lo puede dar cualquiera de los virus respiratorios, pero el principal agente causal es sincicial respiratorio. En el 2022 tuvimos una epidemia muy importante por metaneumovirus. La clínica es similar. Chiquito tiene dificultad intensa para respirar, tiene la tos, puede hacer paro, que es la apnea, el paro respiratorio, como que se queda sin aire. Si uno concurre a la consulta, debe hacerlo con método de protección, es decir, tenemos que volver a utilizar el barbijo porque hay mucha demora en la asistencia, tanto en las guardias como en los consultorios. Si uno va con un cuadro viral, lo más probable, y puede haber otras personas con cuadros virales que son producidos por otros virus. Entonces vamos por una cosa y podemos contraer otra infección. Está siendo bastante frecuente encontrar coinfecciones, es decir, virus influenza con rinovirus, y eso puede ensombrecer el pronóstico, sobre todo en las etapas extremas de la vida.